Muy bien. Hola a todos, todas. Un gusto estar con ustedes. Eh, Algunos los conozco, algunas, a muchos no. Igual un gusto poder acompañarlos esta mañana de reflexión sobre ese tema del discernimiento en el cual ustedes han estado. Eh, el tema que me han asignado a mí es el tema del discernimiento sociopolítico. Bueno, yo voy a dar algunas ideas, pero eh, ustedes saben que la cosa está muy revuelta, como nunca, lo cual hace especialmente interesante abordar este tema. Eh, Estamos en tiempos en los cuales, de lo que yo recuerdo, es más posible hablar de estas cosas sin pelearse. Me acuerdo cuando era joven, adolescente, eran temas de grandes divisiones en la familia, almuerzos que terminaban en peleas, de todo. Ahora hay más libertad, hay más respeto, hay más distancia. Entonces esa es una ventaja que tenemos, especialmente cuando vayamos a trabajar en los grupos. A ver, algunas cosas. eh, Voy a exponer una media hora aproximadamente. eh, Ustedes van a tener la posibilidad de enviar algún chat. Vamos a tener tiempo de trabajo en grupo. Yo recojo después algunos comentarios, preguntas, cosas que salgan. Da lo mismo lo que sea. Tomo algunas cosas y después continuamos en otro momento. Bien. eh, un asunto que me parece importante es que en los ejercicios el tema del discernimiento está orientado fundamentalmente a una elección, a tomar una decisión que puede ser una decisión grande de por vida, o también lo que tiene que ver con algunas decisiones de reforma de vida. Hay cambios que hacer. Por lo tanto, en los ejercicios uno discierne cómo está viviendo o discierne alguna gran decisión que tiene pendiente, en vista siempre a una acción, a hacer algo. Bueno, nosotros en esta mañana no vamos a entrar en ningún discernimiento de este tipo. Bueno, por de pronto, probablemente en los grupos hay personas que ni se conocen. Entonces nosotros no vamos a hacer un discernimiento comunitario. Eso sí, que lo que yo quiero hacer es como ofrecer alguna información o algún panorama, algunos criterios que nos pudieran servir, por ejemplo, para el próximo plebiscito, ¿eh? De este año. Celia, si puedes poner la imagen de esa que te pasé del... Ahí tenemos alguna, esto es para ilustrar, para ponerle color a la cosa. Ahí pasa a la otra imagen, la siguiente, eso. Entonces ahí está la página web del plebiscito del 2020. ¿Ven? Ahí está la alternativa. Eso, ya. Eso, ahí quedamos. Eso es simplemente para ponerle un poco de color a la cosa, porque la exposición va a ser simplemente oral. Bueno. Eh, el contexto, ¿cuál es el contexto global en el que estamos? Porque estas cosas eh, inciden, ¿eh? ¿Cuál es el panorama en el cual va a ser pertinente tomar decisiones o en vista de la Constitución o en razón de candidatos que puedan presentarse? Creo que es de considerar algunos asuntos mayores. Estamos en una época de enormes cambios científicos, técnicos, lo estamos experimentando todos los días, siempre estamos quedando atrás en muchas cosas. ¿Para qué decir en los conocimientos de Internet? Cada día aparecen más cosas
en inglés, y uno no sabe a qué se refieren. Te preguntan por esto, el Instagram. Bueno, no somos capaces de seguir tantas novedades, pero además hay cambios en muchos otros aspectos. Bueno, si uno toma las cosas en la perspectiva de los signos de los tiempos, es decir, de aquella captación espiritual de lo que Dios está haciendo en la historia, que también ha de ser un motivo de discernimiento, ¿sí? Discernimiento histórico de qué está pasando y, en consecuencia, cómo yo me puedo plegar a esto o a lo otro. Hay que considerar, eh, a mí parecer que el signo de los tiempos número uno hoy es la conciencia planetaria creciente de la catástrofe socioecoambiental, como quiera llamársela. Muchos pueblos anteriores en la historia de la humanidad han experimentado una especie de acabo mundi, ciertamente. Ha habido pueblos que han experimentado una extinción, genocidio, pero esta vez es toda la humanidad que está en riesgo de muerte. Entonces a mí me parece que este es un asunto muy mayor en el panorama de las cosas en las cuales nosotros estamos llamados a tomar decisiones colectivas y personales, políticas también. Otro asunto también mayor creo que es el tema de las exclusiones. En el mundo se dan exclusiones de distinta naturaleza. Exclusiones de raza, de clase, económica, de género. Entonces, lo que tenemos hoy por delante es que hay una toma de conciencia de esas exclusiones y en vista de las cuales entonces habría que también tomar decisiones, optar por uno u otro candidato, ver cómo asumen esos temas. Desigualdad económica. Desde el punto de vista de la economía, este es uno de los grandes temas, es decir, la riqueza se sigue concentrando, acrecentando la desigualdad, lo cual puede ser explosivo, lo está haciendo, o bien la riqueza circula, se mueve. Y para eso, bueno, seguramente hay que poner impuestos, distintos impuestos, a la herencia, a la renta, al patrimonio. Son asuntos que hay que observar, porque es la manera, digamos así, de igualar las desigualdades económicas. Esto está súper estudiado. Entonces, yo también tendría puesto un ojo en ese asunto, cómo se van a financiar los cambios de todo orden que uno quiere que se den para achicar las distancias y para que no sigan creciendo. En relación con esto mismo está el tema de la globalización. Hemos visto cómo el mundo está cada vez más interrelacionado. Las comunicaciones son impresionantes, cómo nosotros podemos estar en tiempo real en otro lugar del planeta. Es una cuestión increíble. Cómo una decisión tomada aquí impacta allá. Y bueno, comunicaciones y contagio. En eso estamos ahora. Vamos a ver cómo vienen las cosas. Porque este ha sido un virus que nos tiene ya trastornados, agotados, pero no sabemos lo que viene a futuro. Entonces, también esto merece una consideración política. Y el tema de la liberación de la mujer, que uno podría decir, bueno, distintos tiempos, ¿no? Pero que en nuestro sector del planeta se hizo muy fuerte en los años 60, sigue galopando, es un tema que sigue entonces presionando y que es como una conciencia creciente de que aquí ha habido una opresión centenaria, milenaria.
que hay pasos que dar en esta materia. Piensen ustedes que estamos ensayando los modos gráficos de hablar y de escribir a propósito de la mujer. Tenemos que poner una A, una S, ¿ah? En distintas cosas, las, les, los, dividido a veces. ¿Ah? Pero hay una cuestión de fondo ahí y que, no sé, no la hemos resuelto. No sabemos cómo lo vamos a hacer. Estamos ensayando un modo de hablar que sea liberador y que reivindique a la mujer. Con lo cual se sigue un beneficio para todos, porque las opresiones no ayudan para nada. Al contrario, lo que está pendiente es un crecimiento recíproco de varones y mujeres. Lo mismo, al momento de tomar decisiones en este campo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que estudiar las cosas con discernimiento. Eh, es un tema que es complejo, porque la mujer es mamá, la mujer quiere desarrollarse. No voy a entrar en el tema eclesial, simplemente lo enuncio. Es decir, aquí la deuda mayor que la Iglesia Católica tiene es con la mujer. A mi juicio, la situación es un verdadero pecado, pero ya no voy a entrar en ese tema porque daba mucho. En el contexto nacional, he dicho una palabra sobre el contexto global. En el contexto nacional, fíjense cómo las cosas que están ocurriendo nos están impactando. Eh, estamos en un periodo, desde el año pasado a esta parte, impresionante. Como que se hubiera quebrado un modo de entendernos políticamente y que se está abriendo otro, pero de un modo sumamente turbulento. No hay más que decir, fíjense ustedes, yo vivo aquí al lado en la Alameda, a una cuadra de la Alameda. Esto era un desastre en el tiempo de la revuelta social o explosión o estallido social. Aquí quedó destruida la Alameda, los saqueos. Nosotros, los de mi casa, aquí los jesuitas de mi casa, estuvimos apagando un incendio al día subsiguiente, aquí en la esquina, un negocio, con los extintores aquí de la casa y de la universidad. Bueno. Entonces, fíjense que lo que se dio y después como en la población como un fuerte deseo, fue una especie de repolitización del país. Claro, es un movimiento social, pero con un impacto político gigantesco. Las calles hace mucho tiempo que no estaban siendo ocupadas por movimientos políticos. Ya la marcha de las mujeres, que también fue acá en la Alameda, en marzo del año pasado, fue como un campanazo de lo que podía venir. Me tocó observar eso, había todo tipo de temas y mucha gente. Bueno, esto terminó en esta demanda al final de un plebiscito. El tema se tocó al más alto nivel, es decir, a nivel constitucional. Y hubo un acuerdo político de una enorme trascendencia. Prácticamente todos los partidos tuvieron que hacerse cargo de la situación, pero entonces la política empezó a funcionar con una fuerza nueva. Y ahora último tenemos el tema de la pandemia, que también ha exigido decisiones políticas. Para este gobierno ha significado toda una reorientación de sus planes hacia, digamos así, medidas que tienen que ver sobre todo con el bien común derechamente. Haber acordado una posibilidad de deuda de 12 mil millones de dólares también exigió un acuerdo político de gran magnitud. Y hace poco entonces se ha cambiado
punto de la, si se ha interpretado un punto de la Constitución para el tema del 10% de retirar el 10% de las pensiones. Una cosa inimaginable. Ya es una cosa muy discutible, pero porque tal vez ahí se rompe un poco la idea de la misma de la previsión obligatoria. Pero bueno, ahí nuevamente se quiebra algo en la mentalidad que ha regido políticamente al país por muchos años. Ahí hay algo que está haciendo ruido y que, según parece, va a tener que cambiar. Y lo otro que hemos tenido, y recién esta semana, ¿no? La situación del pueblo mapuche. Una de las cosas más llamativas del periodo del estallido social fue la bandera mapuche que andaba por todos lados y sigue estándolo. Hay mascarillas, hay sombreros con la bandera mapuche en todas partes. Me decían una amiga allá en Peñalolén, ella misma mapuche, que incluso en estos periodos la gente sale vestida con vestimenta mapuche a protestar en la noche. Entonces, el hecho mismo de que Celestino Córdoba hubiese depuesto su huelga era muy significativo, porque de morir yo creo que habría sido una situación sumamente grave la que se hubiera desencadenado. Por tanto, bueno, es un asunto que políticamente el gobierno tiene que seguir avanzando, los gobiernos, porque son los gobiernos, tienen que seguir avanzando en abordar eh, una situación de reconocimiento e integración, sobre todo reconocimiento de un pueblo eh, que tiene, con el cual estamos, entre comillas, eh, en combate hace 500 años, ¿no? Así, con unas injusticias que se han cometido que son tremendas. Entonces ahora, bueno, se ve que todo tiene su precio. Entonces, esas son cosas como grandes que veo a nivel como nacional. ¿Eh? Me detengo un segundito en el tema de la nueva constitución, porque es como lo políticamente más relevante en lo inmediato, ¿no? Si va a haber o no nueva constitución y cuál va a ser cómo se va a constituir la asamblea que va a proponer entonces una nueva constitución a un futuro plebiscito. Entonces, aquí hay algunos asuntos que quisiera mencionar. Uno es que está en juego una especie de recuperación simbólica respecto de la constitución de los años 80. Muchas personas eh, piensan que tiene que haberlo porque esa fue una constitución impuesta. Y grosso modo tendría que haber una constitución elaborada en democracia, cosa que es bastante inédito en la historia de Chile. Es decir, las constituciones hasta ahora han sido, si no han sido elaboradas con el método con el cual se va supuestamente a elaborar esta, una participación activa, ordenada, todo lo demás. Las otras habían sido, eh, digámoslo así, impuestas. Ese es un asunto. Ahora, hay otro asunto que es bastante de fondo por las señales que tenemos, y yo he mencionado varias ahí, hay un modelo de país y un modelo de organización de la sociedad y de la economía que está haciendo agua por los acontecimientos que vemos. Entonces es posible una reforma grande, sobre todo en la concepción del Estado. Eh, ¿Qué Estado pudiera eventualmente, qué tipo de Estado pudiera eventualmente quedar reflejado, bosquejado en la próxima Constitución? Y aquí, según parece, lo que está eh,
haciendo crisis, es un tipo de Estado subsidiario. Es decir, lo que subyace, y es muy claro verlo en los últimos, ¿no es cierto?, los últimos 40 años, es la idea de que la sociedad está compuesta de individuos a los cuales fundamentalmente hay que entregarles todas las iniciativas. Y se impugna la idea de un Estado que pueda ocuparse del interés general, del bien común de la sociedad. Eh, Esta idea ha primado por muchos años y está metida como naturaleza, como una cosa natural en la cultura y en nuestras propias cabezas. Pero hay que tener en cuenta que esta idea surgió en relación a otra idea en la cual el Estado tenía una función mucho más regulatoria de los procesos económicos y sociales. En esta idea del Estado subsidiario, eh, da la impresión de que eh, el, quedan algunos espacios que el Estado puede ocupar, pero normalmente tiene como que retirarse de manera que los particulares puedan actuar libremente. Eh, Entonces, vamos a ver qué barreras se le imponen al Estado, por ejemplo, para desarrollar actividades empresariales en aquellos rubros en los cuales eh, se ha entregado el tema a los particulares. ¿Se van a poner barreras al Estado o se van a levantar barreras para que el Estado pueda entonces entrar ahí y hacer cosas que habían sido delegadas a los particulares o autorizadas a ellos, ¿no? Eh, Otro asunto es, con esto, en relación con esto mismo, es un Estado, la idea de un Estado que tiene que como que corregir las fallas del mercado. Cuando el mercado falla, entra entonces el Estado a actuar. Pero lo normal sería que no interviniera en una serie de actividades, eh, porque esas actividades entonces pudieran quedar entregadas a las empresas, al mundo empresarial particular. Eh, y otro asunto que hemos visto y que es complejo es que al mismo Estado se le pone en situación de empresa, se lo considera otra empresa muchas veces, ¿no? Y se le pone a competir con las empresas. Esto es uno de los temas complejos, por ejemplo, en el área de las universidades. Hay un gran debate universitario por el financiamiento de las universidades, porque muchas universidades entonces han sido puestas en la situación de autosustentarse bajo muchos respectos, ¿no? Entonces, una discusión era, bueno, ¿cómo se le da en medios económicos a universidades privadas cuando esos recursos pudieran ir a la educación de, de universidades públicas? Es un debate grueso, grande, ¿eh? Que ahí todavía está operando. Eh, y no, entonces no como un Estado velando por el bien común fundamental. Bueno, la otra idea entonces de Estado que pudiera quedar reflejado en la próxima Constitución es la de un Estado como un actor fundamental en la sociedad. Un Estado que tenga una consistencia mayor, un porte mayor, pero que se haga cargo entonces del interés general y que sea agente, ¿eh? Y bueno, eso supone un nuevo modelo económico, político, eh, en el cual entonces el Estado deja de ser una especie de empresa, un regulador del funcionamiento del mercado y las empresas, a las cuales se le entrega el funcionamiento de la sociedad. En este caso, entonces, tendrían que quedar en la Constitución garantizados algunos derechos sociales, o pudiera ser, estar cerca de eso, ¿no? Pues, salud,
educación, pensiones, ¿van a quedar o no en el texto de la futura Constitución, si es que hubiera? La capacidad del Estado para emprender industrias. Aquí podemos traer a la memoria la creación de la Corfo, como una serie de industrias nacionales fueron creadas con el propósito entonces, de ocupar algunos campos para desarrollar el país. Entonces, eso, ¿cómo va a haber o no un rol más protagónico del Estado en la economía? Que el Estado pudiera entonces dar lineamientos más claros, establecer prioridades, modelar mercados, etc. Bueno, a mí me parece que ese tipo de cosas que tienen que ver con el Estado son asuntos mayores y que están pendientes. Por de pronto, algo está haciendo ruido con esto y es difícilmente pensable que un neoliberalismo como el que hemos tenido vaya a subsistir, por lo menos tal cual. ¿Hay un cambio de modelo grande o no sé? No sé qué va a resultar de eso. En todo caso, también como tema de la Constitución, hay algunas cosas como, no sé, creo que están como pendientes el fortalecer los partidos políticos. Eh, la multiplicación de los partidos es compleja. El sistema binominal tenía sus problemas, pero la multiplicación de los partidos también tiene sus problemas. Otro asunto es el voto. Aquí se liberó el voto. Entonces, la gente, sobre todo en un mundo muy individualista, simplemente dejó de votar, mucha gente. A mi parecer, el voto tendría que ser obligatorio porque nos obliga a hacernos cargo todos de un país que entonces va a beneficiar no solamente mis intereses, no sino que hay que hacerse cargo de que beneficien los intereses generales. Me pongo incluso en la situación de que uno pueda votar en una elección por un candidato que no me convenga a mí en lo inmediato, en lo particular, pero sí que convenga a todo el país. Y otro punto que, entre otros muchos que están por verse, es el tema del reconocimiento y la representación parlamentaria de los pueblos originarios. Un tema que ha salido ahora, que se está trabajando. Lanzo una pregunta y, bueno, ustedes en los grupos ven cómo la toman. Bueno, la primera pregunta entonces sería, ¿cómo se ve la situación política actual? Aquí hay una preocupación, no sé cómo responderla porque creo que hay que estar ahí en el lugar para responderla, pero hay una preocupación por el Estado. Eh, ¿Qué se puede hacer para que el Estado no sea apoderado por los partidos políticos? Bueno, depende cómo se entienda, ¿no? Evidentemente que sin partidos no hay democracia. Eh, la democracia directa no tiene ningún futuro, es decir, una asamblea permanente, no. Ahí predominan los prepotentes nomás. En la democracia nuestra hay representantes, hay políticos, bueno. Y el Estado, evidentemente, que tiene que funcionar con políticos y partidos, todo más. El problema es que, ¿qué se puede hacer? Supongo, yo hablo en términos muy generales, para que no se genere una especie como de mafia, que algunos partidos como se apoderen de un ministerio, de un sector. Son cosas que a mí se me ocurren así en general, ¿no? Que no las saque nadie. Eh, Cuando el Estado da pega, y todo el mundo quiere ganarse los porotos, digamos así, todo el mundo trabaja para ganarse el pan, evidentemente que no es mala gente la que quiere trabajar en el Estado, pero un Estado gigantesco, donde la gente da vuelta, tampoco es bueno. Y donde empieza un clientelismo con los partidos, eso no es bueno. Supongo que hay gente entendida en eso que tiene que estar alerta para corregir todas las distorsiones que se pueden producir, pero es un tema importante.
un asunto que a mí me preocupa en esta posibilidad de un desplazamiento a otro tipo de modelo socioeconómico, incluso de Estado, lo que resulta preocupante es que si no, eso no tiene una base cultural, es difícil que funcione. Y llevamos 40 años con un modelo que se basa en un mercado que genera mucho individualismo. Entonces, nosotros como generación, sobre todo los más jóvenes, han absorbido mucho individualismo. Cada uno quiere salir adelante con lo suyo y eso es difícil de revertir. Eh, Yo me preguntaba cuando estaban estas grandes concentraciones en la Alameda, en torno a la Plaza Italia, etcétera, gigantesca, más de 1 millón de personas. Bueno, esas personas estaban reunidas por un proyecto colectivo, por una idea de país que las congregara, compartían un modo de sociedad, o estaban reunidas simplemente por eh, reclamos de derechos y quejas de todo tipo, muy legítimas, simplemente. Tengo mis preguntas. Eh, Fue bonito, en todo caso, ver que aparecían cosas de todo tipo. ¿Ah? Yo tengo fotos de todo, porque me pasé por ahí con el teléfono. Había cosas súper tiernas. ¿Ah? Frente a la moneda hay un cartelito que probablemente lo ha puesto una mamá que decía, pedí ayuda para los niños con autismo, entre tantas otras cosas. Salieron cosas muy bonitas, demandas, quejas, muy legítimas. Bueno, al final, ojalá que nos hagamos cargo de esa causa y de otras causas también, y no la propia simplemente. Pero preocupa, ¿eh? Preocupa la constitución de una ciudadanía con un sentido colectivo, de una pertenencia comunitaria amplia, nacional, de país. Eh, Vamos a ver qué se está produciendo a propósito de la pandemia, ¿eh? Porque eh, a mí se me ocurre cosas mínimas, ¿no? Pero esto de que se desarrolle en nosotros un sentido de cuidado del prójimo es auspicioso. Es decir, en la medida que yo me preocupo no solamente de contagiarme yo, sino de contagiar a los otros y andarse con cuidado en eso, me parece bonito e incipiente. Bueno, y que haya medidas políticas de hacernos cargo en conjunto de este asunto, eh, no sé, van generando las posibilidades de una convivencia mucho más solidaria. Eh, Hay cosas de todo tipo. ¿Eh? A ustedes les ha pasado, por supuesto, eh, que hay ganas de comer con los otros. De repente tal o cual persona, un contacto, y dice, bueno, ¿cómo no hacemos una reunión? ¿Por qué no nos juntamos a conversar este tema? Comamos juntos. No se puede ahora. Pero a lo mejor ese deseo de comer con los otros también va a tener otros alcances. Cuando lo podamos hacer muy rico y tal vez ahí se fraguan cosas mayores a nivel de solidaridad entre nosotros. Alguien preguntaba por el Padre Hurtado. ¿Qué haría el Padre Hurtado hoy día? Eh, bueno, el Padre Hurtado estaría del lado de los más débiles, los frágiles, los oprimidos, los excluidos, sin duda. Y además se haría cargo de, la constitución de una sociedad intermedia, más sólida. El Padre Hurtado se metió poco en política de su época, porque como antecedente, bueno, él se metió de joven, sí, estaba en el Partido Conservador, que a todo esto tenía una sensibilidad social bastante acentuada, pero después heredó las dificultades de una participación
política del clero y no se quiso meter en esa área. Más bien se metió en el área social y lo más notable, tal vez, él mismo lo dijo, que era el principal de sus trabajos hacia el final de su vida, era el apoyar a los sindicalistas, los sindicatos católicos, para precisamente fortalecer una alternativa indirectamente política. Bueno, en este tema el padre Hurtado a todos los jesuitas nos lleva a la delantera, porque ese es un tema bastante conflictivo, bastante juzgado, uno diría, ¿eh? Porque hoy por hoy estamos todos de acuerdo con el padre Hurtado con el hogar de Cristo, perfecto, la caridad. No es poco lo que el hogar hace en Chile, ¿no? Y tantas instituciones de caridad, pero jugársela por un ambiente conflictivo como el mundo del sindicato, bueno, ese es otro cuento. Eh, Ciertamente estaría con los migrantes, en lo cual, a Dios gracias, nosotros por lo menos jesuitas humildemente tratamos de hacer lo que podemos. Estaría en el mundo de los mapuches, estaría con los jóvenes, especialmente ahora. Estaría entusiasmándolos con un país unido, solidario. Estaría muy nervioso por este tema, ¿eh? Y otra cosa que se me ocurre, el padre Hurtado estaría enseñándole a las mujeres a dar los ejercicios espirituales. Él, por de pronto, fundó el hogar con un grupo de mujeres, o un grupo de mujeres fundó el hogar con el hogar de Cristo. No me acuerdo en este momento, creo que fue. Pero, dados los tiempos, yo creo que él estaría apoyando toda iniciativa eh, de comunitaria a las mujeres y enseñándoles, formando grupos para que mujeres dieran los ejercicios. Lo veo como muy ignaciano y muy representado en él. Alguien preguntaba por los liderazgos, no me acuerdo. Dice aquí en algún edificio se han producido cosas muy buenas. Sí, yo creo que. Bueno, por la hora vamos a quedar aquí, ¿eh? Para que sigamos la conversación. Entonces ahora la pregunta va a ser, bueno, ¿cómo vemos nosotros el panorama a futuro? ¿Cómo vemos cómo proyectamos la política? ¿Qué vemos que tendría que mejorar? ¿O cómo nosotros podemos comprometernos, pasar a la acción? ¿Qué apelaciones recibimos del Señor en nuestra circunstancia de vida? El Señor a todos nos está pidiendo hacernos cargo de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestro continente. Nos está pidiendo algún paso o alguna actitud política al nivel que podamos nosotros dar. Bueno, eso es tema de conversación. ¿Cómo vemos a futuro la situación política y cómo nosotros pensamos que podríamos hacer una contribución a lo que el país requiere hoy día? A ver, algunas cosas. Pregunta la Carolina Ferrer, ¿qué va a pasar con la violencia? Carolina, hay que ver qué tipo de violencia. Es preocupante, ¿eh? Eh, Preocupa, eh, ¿cómo decirlo? Preocupa eh, la costumbre que ha podido instalarse de solucionar las cosas con violencia, pedirlas, reclamarlas con violencia, rompiendo cosas, haciendo fogatas. Eh, Preocupa eso, a mí me preocupa mucho eso como medio, ¿eh? A la primera. Eh, Hay que ver dónde se da, pero sigue dándose en las periferias, ¿eh? A veces no estamos informados de eso, pero se sigue dando. Preocupa la violencia represiva de la policía chilena. Se ha visto que no estaban preparados
para la contingencia y actuaron de un modo brutal para reprimir actos a veces violentos, injustos, pero a veces no tanto. Es de esperar que en eso estén capacitándose de un modo profesional, porque parece que ahí había un déficit muy grande. Preocupa la violencia en el sur, ciertamente. Esto de que se quemen camiones, que se quemen iglesias, que se quemen escuelas, es preocupante. Por lo menos esa violencia, la violencia también en el lenguaje, una intolerancia en el lenguaje, de arrasar con el adversario, con descalificaciones, eso no sirve para nada. Al contrario, mina la cultura democrática en la cual las cosas se tramitan de un modo racional, razonable, con respeto a la persona que piensa distinto. No sé qué va a pasar con esto, pero si es que uno en algo puede contribuir, es por lo menos en el lenguaje. Entender que es perfectamente posible entenderse con una persona que piensa totalmente distinto a nosotros. ¿Por qué? Las ideas son distintas a las personas. Uno puede combatir ideas, pero sin herir a las personas, no es necesario. La iglesia como institución, digo yo, se pregunta por la iglesia. Primero que nada, creo que es fundamental empezar a hablar de la iglesia como de todos los bautizados y bautizadas. El problema es que tenemos una palabra para referirnos. Cuando usamos la palabra iglesia hablamos de la institución eclesiástica. Claro, ella representa a la iglesia en general. El problema es que cada vez que hablamos de la iglesia, eh, usamos la palabra iglesia, lo usamos para referirnos a los obispos especialmente, y con eso estamos ejecutando una especie de suicidio. Mi experiencia es que yo he empezado a usar la palabra institución eclesiástica o institucionalidad o los obispos para reservar la palabra iglesia a todos los bautizados y bautizadas, porque si no, creo que no sé cómo, claro, la palabra institución suena un poco, o la jerarquía, son palabras un poquito desprestigiadas, pero no veo cómo hacer para distinguir, porque si uno confunde al final, y a propósito de lo mismo, la pregunta es entonces, hay dos preguntas, una, ¿qué hacen los bautizados y bautizadas en estas circunstancias? ¿Cuál es su aporte apolítico? ¿Cuál ha sido y cuál puede ser? ¿Y cuál puede ser el de la institución eclesiástica? En este último caso, hay una queja transversal, ideológicamente transversal, de una ausencia muy grande de los obispos chilenos en las últimas circunstancias del último año, ¿no? ¿Por qué lo ha sido? Es muy difícil inferir razones, motivaciones, ¿no? Prefiero no decir nada porque sería injusto. Eh, pero lo que uno ve objetivamente es una gran ausencia. Y ha habido declaraciones, si uno entra a la página iglesia.cl, ha habido declaraciones, pero esas no las ve nadie, en la prensa no aparece nada. Entonces uno esperaría un mayor como protagonismo en esto. ¿Por qué? Porque el resto de los bautizados y bautizados necesitamos que alguien nos represente visiblemente, por lo menos dándonos orientaciones. A mí me preocupaba este tema, salió el tema de las ollas comunes, la solidaridad en el último tiempo. ¿Qué estaba haciendo la iglesia en esta materia? Entonces entré en la página y descubrí que en todas las diócesis habían iniciativas muy interesantes de trabajo solidario, ollas comunes principalmente, en todas. Y entre comillas, uno diría que en las diócesis más como conservadoras, donde el obispo es más conservador, ahí es donde estaba mejor organizada la cosa. Y llamó la atención, me pareció súper bueno. Pero claro, uno necesita una representación visible más clara, y eso no la vemos y es deficitaria. Bueno, no sé qué pasa ahí, algo más, algo tendría que haber. No simplemente con declaraciones, otras cosas se pueden hacer. Este Papa, por ejemplo,
Claro, y tiene discurso y palabras muy logradas, pero también tiene actos, gestos. Eh, yo tengo una idea, la he dicho por ahí, pero nadie me hace el caso, pero ustedes van a encontrar que es una buena idea. No sé si todo. Bueno, viene el Te Deum. Ayer pasé por la catedral y habían tan tapiadas las puertas con zinc metálico. Era una imagen horrorosa, digamos así. Yo entiendo que por las circunstancias a lo mejor es necesario que no se meta gente a quemar las bancas, pero me pareció terrible. Bueno, volviendo al Te Deum, se me ocurre lo siguiente, que podría haber un Te Deum distinto. Los años anteriores, cada vez con más fuerza, están representadas las distintas tradiciones culturales y religiosas en la liturgia del Te Deum. Muy bonito. Además que la tele tiene unas tomas preciosas. Bueno, yo diría lo siguiente, ¿por qué no sacar el Te Deum a la Plaza de Armas? Y que lo presida una machi. Ustedes se están riendo de mí, pero mire, a ver, sería algo tan distinto, sería algo tan bonito. ¿Cómo el cristianismo, cómo Jesús no lo haría? Poner, entonces, convocar a todas las tradiciones religiosas, culturales, humanistas, y que una machi haga una ceremonia en la cual el obispo de Santiago esté al lado, o esté al fondo, y haga algún tipo de oración convenida, alguna liturgia convenida entre todos, en el cual todos pueden participar. Ustedes dirán, ridículo. Sí, pero hay que hacer el ridículo alguna vez, o si no, no avanzamos. Y sería un gesto tan bonito, tan pacífico, de querer avanzar en una comunión entre las distintas tradiciones del país. Cierre paréntesis, porque nadie me hace caso. A lo mismo. Porque yo creo que tengo razón. Pero bueno, sigamos. Una sociedad en la cual se ponga al medio a la persona humana, salió esta idea. Sí, ponerla al medio como criterio fundamental de organización de, de la política y de otras cosas más también, ¿no? La persona humana como una persona que tiene una interioridad, que tiene una capacidad de discernir, de plantearse temas, de resolver su vida en primera persona, de equivocarse, que esté al centro. ¿Cómo podría estar al centro de la empresa, eh, al centro de la política, al centro de los colegios, la persona, ¿no? A veces prima la institución y cuando prima la institución priman algunos sobre otros. Bueno, ¿cómo integrar? ¿Cómo hacer esa relación entre persona e institución? Es un tremendo desafío. Por eso mucha gente se descuelga a veces de las instituciones, de los partidos, se descuelgan porque no son tomados en cuenta. Eh, los liderazgos. ¿Qué pasa? ¿Cómo pueden surgir nuevos liderazgos? Fue interesante cuando explotó la cuestión universitaria por ahí por el 2011, que surgieron una serie de liderazgos juveniles, que después, que eran movimiento social, que después saltaron a la política. Ese creo que ha sido el mejor de los mundos. Uno se podrá quejar de los jóvenes, que además ha sido una generación bastante como intolerante, pero saltaron al mundo de la política. Es decir, saltaron al canal que puede conducir, encauzar las inquietudes de un país. Eso es lo mejor. Da lo mismo si son de derecha, izquierda, da lo mismo, da lo mismo. Creo que es importante que las cosas se canalicen por las vías racionales que tiene una sociedad para enfrentar y resolver sus problemas. ¿Cuál puede ser el rol de la educación? Máximo. En esto, máximo. Eh, yo daría más vuelta a la tuerca de un sentido del prójimo, que los niños aprendan a darse cuenta que ellos funcionan con otros y que merecen respeto y que en el trato con el otro se juega nuestra felicidad, queriendo hacer felices a los otros, darles una alegría a los demás. Respeto, sentido del prójimo. Hoy día yo haría una conexión entre
lo ecológico y la educación de los niños. Porque lo ecológico representa un peligro tan común que canalizaría el sentido político de los niños por esa vía. Les ayudaría como a gozar con la naturaleza, a admirar las cosas que pertenecen a la creación como cosas compartidas. Dios nos ha dado un mundo para compartirlo. Me parece que sería un buen camino para encauzar una educación solidaria en los niños y en última instancia política. Ciertamente a los chiquillos grandes de los últimos años yo les daría una preparación cívica que esté basada en este sentir común, comunitario, solidario. Menciono también a América Latina. Los chilenos son individualistas respecto a América Latina y son latinoamericanos. Y los que tenemos amistades latinoamericanas sabemos lo hermoso que es eso, la contribución enorme, enorme que es esa. Y en este momento es posible sentir que por la pandemia estamos haciendo cosas comunes, pero no estamos enterados de ellas. A mí me toca pertenecer a un grupo de religiosos de la CLAR, de América Latina, estamos en contacto, y bueno, ¿qué ha pasado en este tiempo? Se han activado todas las comunidades de base. ¿Por qué? Porque existía precisamente la base de una costumbre, un hábito de compartir en los momentos de gran necesidad. Entonces, en toda América Latina, tempranamente surgieron ollas comunes frente a la pandemia y otras formas de solidaridad. Es decir, la iglesia está viva. El problema es que a veces no nos vemos. El padre Hurtado evangelizó a los políticos, sí, ciertamente. Muchos políticos se formaron en los ejercicios espirituales que daba el padre Hurtado. Lo que el padre Hurtado no hizo fue estar directamente organizando partidos o participando muy directamente con ellos. Y de hecho, una de las acusaciones que se le hicieron, por la cual al final lo sacaron de la Acción Católica, era no haber arreado, por decirlo así, no haber arreado a los jóvenes al Partido Conservador. Porque era como natural que lo hiciera, digamos así. Era el partido de la iglesia. Y el padre Hurtado se abstuvo de hacerlo, precisamente favoreciendo la participación plural de los católicos en la política. Pero evidentemente que el padre Hurtado ve en la política un canal de participación de los católicos y de todos fundamental. Pero él personalmente se abstuvo de meterse en eso. Bien, no veo otras preguntas aquí. A ver, al final. Hay algunos comentarios, Jorge, si tú quieres mirar. Sí, hay comentarios, algunos los agarré así. ¿Tú quieres destacar alguno en particular, Celia? Yo creo que está un comentario de William que se aparece ahí. Creo que una forma de contribuir es crear conciencia ética y cuidar del medio ambiente. Bueno, sí, eso lo he dicho algunas veces, me parece clave. Hacerse cargo es una tarea ética, moral. Precisamente siempre se habla de crisis moral. Bueno, esta vez creo que la crisis moral tiene que ver con un individualismo muy profundo. Me parece. Yo creo que esto, no sé si alguien más quiere dejar algo en el chat, quiere poner alguna emoción. Creo que es un tema, Jorge, que podemos seguir conversando. Yo te decía, quizá en septiembre podemos hacer otra junta así. Encantado, sí, por Online, supuesto. si es que están dispuestos de más. Sí, yo por lo Seguir menos sí. conversando, compartiendo el tema. Así que no sé si tú quieres decir algo más para ir cerrando. Y si no, hacemos nuestro cierre. Nada más, cerramos. Hasta por hoy. Un gusto. Echo de menos, eso sí, verlos más de cerca, con interacción. Pero bueno, espero que haya servido. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Jorge, por compartir esta mañana de sábado. Gracias a todos que nos acompañan de América Latina, porque tenemos Bolivia, Colombia, México,
y todo el grupo de Chile también participando. Así que gracias. Quiero invitarlos que para concluir regresamos al ejercicio inicial. Hagamos un ratito de silencio y nos hagamos la pregunta, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me quedo de esta mañana de reflexión, de compartir en comunidad? Especialmente espero que nos llevamos sobre todo nuestro compromiso como cristianos de construir el reino de la solidaridad, de la justicia, donde todos tengamos los derechos iguales. Un abrazo, muchas gracias por seguir acompañando nuestro programa. Nos vemos no mes de septiembre cuando seguimos con el tema dejándonos iluminar desde la palabra que se encarna. Muchas gracias a todos. Menos mal que existen esos locos. Libre e impertinente, sin freno ni bozal. Menos mal, ellos se vuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya hay razón para esperar. Menos mal, ellos se vuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya hay razón para esperar. Nos vemos en la tarde, quien se une para el momento de oración a las 6. O la misa mañana a las 11.